La cátedra tiene un proyecto UATIC, que es uso de tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la agrometeorología. Y una de sus actividades es documentar la evolución de esta disciplina en el país. Bueno, cabe destacar o es importante recalcar que la cátedra fue una de las pioneras en el desarrollo de esta disciplina. Por lo tanto, nos pareció que esta historia de más de 70 años podría ser relatada por usted. Y para los que no saben quién es el ingeniero Antonio Pascale, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué estudia agronomía? Quizás van a tener una desilusión porque no fui un vocacional para la agronomía. Cuando finalicé mi bachillerato tenía una opción, o trabajar o estudiar. ¿Y por qué decidí por agronomía? Sencillamente por dos cuestiones. Primero, porque la facultad estaba más o menos a 10 cuadras de mi casa, y una fundamental, porque no había curso de ingreso. La vocación por la agronomía fue surgiendo a través del curso de las diferentes materias y se acentuó fundamentalmente en el momento que tuve que asumir el cargo de jefe de estación agrometeorológica en La Pampa, que yo evidentemente aconsejo que un ingeniero agrónomo que se va a dedicar a la agrometeorología debería cumplir un lapso en esa experimentación de contacto de los cultivos con el clima y las inclemencias para motivarlo en sus investigaciones. Ingresé en el año 1938 al primer año de agronomía y esta materia correspondía al segundo año, lo cursé en el año 1939. Y en ese momento, ¿quiénes estaban en la cátedra? ¿Quiénes eran los profesores? Bueno, en la cátedra que databa de unos casi 10 años atrás, porque tengo en mi presencia un programa del año 1930. Desde entonces estaba a cargo del ingeniero agrónomo, un español, Aníbal Ortiz. Y en ese momento estaba ayudándolo el ingeniero Cataño, un egresado un año antes que yo. ¿Y cómo se llamaba la materia? Materia se llamaba Meteorología Agrícola. Meteorología Agrícola. ¿Y cómo era la organización de la materia? ¿Tenía trabajos prácticos, teóricos? Bueno, en realidad se hacía mucho hincapié en el aspecto físico, ¿no? En instrumental, por ejemplo. Y había algunos detalles en algún capítulo sobre fenología y ecología de los cultivos, basado fundamentalmente en el libro de Azzi, Tratado de Azzi, que es del año 1928. Al egresar, pasé a ser ayudante en botánica, rentado también, y ad honorem en la cátedra actual de climatología. Y en un momento también, luego de eso, usted pasa a integrar el cuerpo de profesores. Bueno, eso quedó interrumpido en algún momento porque simultáneamente fui designado en el Servicio Meteorológico Nacional y con destino a la Estación Agrometeorológica de La Pampa como jefe. En el año 45 fui a Guatraché, La Pampa, como jefe de estación agrometeorológica, entonces interrumpí la docencia en la cátedra, pero la facultad consideró que los trabajos de investigación que estaba haciendo allí en La Pampa me permitían continuar siendo como cargo docente de la facultad ad honorem. Y así continué hasta mi regreso, los 2 años que estuve en La Pampa. Volví a Buenos Aires y con el cargo de jefe de estación agrometeorológica principal de Castelar. Entonces, simultáneamente con el cargo en el servicio meteorológico,
cumplía mis cargos docentes de ayudante en la cátedra junto con el ingeniero Cataño. Porque, ¿Y eran ustedes dos en ese momento? En ese momento porque había fallecido el ingeniero Ortiz. Así que quedamos solamente los dos, Cataño a cargo y yo primero como ayudante. ¿Y había un plantel así como hay ahora de ayudantes? No, éramos solamente los dos y íbamos incorporando conceptos biológicos a la materia, pero sin un plan preciso, escrito, ¿no? Sobre la base de las experimentaciones que yo había realizado en La Pampa, ¿no? Es interesante recordar de que yo decididamente me dediqué a la enseñanza y pedí la adscripción a la cátedra. Y esa adscripción en ese momento reglamentariamente consistía en la realización de una tesis de profesorado que justamente la hice con la siembra continuada. Mejor dicho, no, la tesis la hice con el mapa fenológico del trigo en la República Argentina, que fue el primer trabajo de adscripción a la cátedra. Claro, porque el primer año, claro. Por el primer año, sí. El trabajo fue el primer trabajo de adscripción. En cambio, la tesis de profesorado fue el comportamiento bioclimático de tres variedades de trigo en Guatraché, justamente. Claro, está bien. Y también usted hizo la reacción de los trigos argentinos a la vernalización. Claro, los 3 años los cumplí. El primero con el mapa fenológico del trigo de la Argentina, el segundo con el comportamiento... Todavía dando vuelta por ahí se sigue utilizando. Con el comportamiento de trigos a la vernalización, y el tercero el comportamiento fotoperiódico de algunos trigos argentinos. De ahí ya se ve toda mi inclinación hacia los aspectos biológicos, claro, ¿no? Que cumplido en el tercer año de adscripción me denominaron como profesor adscripto a la cátedra. ¿En qué año de la carrera estaba la materia? En el segundo año, y era una materia anual después de las básicas de primer año. Claro, de las materias básicas, una Sí. ubicación semejante a la que tiene ahora. Más o menos. ¿Y tenía trabajos prácticos? Sí, eran trabajos prácticos, pero fundamentalmente manejo de instrumental, cómputos, nada que se relacionase fundamentalmente con la parte agrícola. Cómputos a mano. A mano, obviamente, sí. ¿Y la bibliografía que tenía era...? Se basaban en unos apuntes que había hecho el ingeniero Ortiz, que lo había publicado el Centro de Estudiantes. Claro. Eso era lo único que tenía. El ingeniero Burgos presentó un programa muy amplio que constaba de, aquí lo tengo presente, de varios capítulos: introducción, fundamentos de meteorología y climatología, elementos de fenología vegetal y animal, el tiempo y el clima y la agricultura y ganadería, clima argentino y su potencial económica. Este programa tenía todos los adelantos recientes de la agrometeorología incorporadas al clima argentino por su capacidad para poder haberlo realizado, dado su condición de presidente de la Comisión Mundial de Meteorología Agrícola, el ingeniero Burgos. Y recién ese plan, ese programa se puso linealmente en ejecución a partir del año 58, en que Burgos se hizo cargo de la cátedra como titular y yo como adjunto, dando en una materia anual, en 2 cuatrimestres, con unas 75 horas de clases y con 6 horas semanales de trabajos prácticos, y que estaba dividida en 2 partes: la parte física, que la daba el ingeniero Burgos, y la parte biológica, que la daba yo. Bueno, evidentemente la bibliografía que usaban los docentes eran diferentes a los que usaban los alumnos. Si bien se les recomendaba que leyesen los diferentes temas en textos como Yejuan, Wan, Venskevich, Molga, Stadler,
otras climatologías comunes de la época. Los alumnos no lo utilizaban, sino se basaban fundamentalmente en apuntes de clase, que realmente eran muy buenos, y yo tengo el recuerdo muy grato de uno hecho por el ingeniero Bordas, que fue presidente del INTA, profesor de esta cátedra ya fallecido, que estaba muy bien realizado, muy completo, con todas las clases que se dictaban, y que los alumnos lo utilizaban para sus estudios para el examen final. ¿Y cómo era el sistema de evaluación? ¿Qué se hacía? Bueno, en los 50 años que evolucionó mi actuación regular como docente hasta el año 1986, fueron múltiples, porque dependía de la cantidad de alumnos, de la cantidad de docentes y de las disponibilidades que existiesen en ese momento. Desde el portafolio hasta la lámina, hasta las diapositivas, distintos sistemas como para motivar la enseñanza de los distintos temas. En realidad esto se fue modificando a través del tiempo hasta incorporar la computación, Internet, a partir del momento que esto fue viable, que obviamente fue después de que yo me jubilara. Las evaluaciones a veces en las teóricas y en las prácticas se hacían diversificadas. Recuerdo uno muy importante que se basaba en coloquios, o sea, era exámenes, cursos sin exámenes. Había, la materia se dividía en cuartos y cada cuarto había que dar un examen de esa parte que incluía el arrastre del anterior. Había observaciones fenológicas en el campo, había revisiones bibliográficas en biblioteca, cómo hacer consultas en biblioteca, examen, una publicación de un tema de tesis reducido, pero sobre un tema particular de la materia. De trabajos. Eso mismo, lo cual insumía mucho tiempo para los alumnos y para los docentes. Debo recordar un curso para 15 ingenieros agrónomos, docentes del interior del país, organizado por el CRUM, que participaron, además de los docentes de aquí de la cátedra, docentes de Facultad de Ciencias Exactas y del Servicio Meteorológico Nacional, y que realmente fue sobre agrometeorología y muy bien especializado, que sirvió para que muchos de los presentes en ese curso siguieran su labor docente, y creo que en este momento están presentes en la reunión muchos de los participantes en la misma. ¿En qué año se jubiló, ingeniero? Me jubilé en el año 1986, pero continué en la cátedra con los cargos de profesor consulto y emérito como hasta el momento. ¿Y qué aspectos positivos y negativos podría señalar sobre la evolución de la cátedra o de la enseñanza? Bueno, aquí me gustaría introducir lo que yo entiendo como misión de un docente universitario, especialmente en agronomía, y que es que sea con dedicación exclusiva para mantener una docencia actualizada permanentemente, y a dedicarse a una investigación o varias investigaciones que motiven a los alumnos con los resultados que se vayan logrando y que va reforzando los distintos temas del programa. Además de eso, hacer una extensión de lo que se vaya logrando en la cátedra, tanto para las distintas facultades del interior del país, como por el exterior también, para que se vaya conociendo lo que en agrometeorología se va haciendo en la Argentina. Con respecto a la docencia, ya creo que algo mencioné, que
la cantidad de alumnos que se fueron formando y recibiendo en la cátedra sirvieron para poder nutrir a las distintas facultades del interior del país. Y yo quisiera solamente recordar algunos casos. Por ejemplo, cuando el Instituto Agronómico de Córdoba pasó a ser Facultad de Agronomía, su materia de climatología agrícola no tenía docentes, entonces la cátedra se hizo cargo y durante 4 años viajábamos los fines de semana para atender las clases hasta dejar el equipo docente permanente allí. Otras veces se hicieron cargo algunos docentes de la Facultad de Bahía Blanca o de Salta, de Jujuy, de Esperanza, bueno, del centro. En realidad puedo olvidarme de algunas, pero muchas de las facultades del interior han sido provistas por docentes emergentes de nuestra cátedra, con lo cual es un aspecto de la extensión. Otro aspecto es el haber recibido gente del extranjero para poder especializarse en meteorología agrícola, mandado por la Organización Meteorológica Mundial. Fueron muchos, pero me acuerdo perfectamente de el ingeniero Buriol, que estuvo 1 año y medio con nosotros y que por los 5 trabajos de investigación que hizo con nosotros, le valió que cuando volviese a su facultad de Santa María le designaran como haber obtenido una licenciatura en meteorología agrícola, ¿no? Bueno, otros más que recuerde ahora, el ingeniero Villegas, que después, o creo que actualmente está a cargo de la cátedra en el norte del país, el ingeniero Bernal, que está a cargo en Salta, pienso ahora, Codromás de Rojas, la técnica que vino de Entre Ríos y para el Paraná. Bueno, entre otros, no quiero olvidarme de ninguno, por eso no menciono más. Cursos en el extranjero fue muy amplia. Quiero recordar algunos relevantes. Por ejemplo, se dictó una licenciatura en meteorología agrícola en Venezuela, que duró 1 año, organizado por la Organización Meteorológica Mundial, que también organizó un curso para la Regional Tercera de la Latinoamérica en Barbados, con muchos profesores, entre los cuales estuvimos nosotros como representados. Un curso de meteorología agrícola en México para jefe de estaciones agrometeorológicas, que fue filmado, y meteorología agrícola, ¿no? Que fue filmado y después diseminado entre todas las estaciones del país. Hubo colaboraciones como con el IILA y el CONICET, que fue un intercambio para las características agroclimáticas del Valle del Po y del Río de la Plata. Y cursos en Brasil. En Brasil se dieron varios cursos de meteorología agrícola, uno que duró 1 mes con el ingeniero Damario sobre bioclimatología agrícola y agroclimatología, y que luego se siguió a continuación con la planificación de experimentos agrometeorológicos en la Universidad de Santa María. Además, hay que recordar que en Ecuador, durante 2 o 3 años estuvimos asistiendo a un programa conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de ese país. Respecto a la investigación, va a haber una charla o vamos a hablar específicamente, pero me gustaría que usted nos cuente cómo esos avances que se fueron haciendo, cómo eso se transfirió a la materia. Claro. Bueno, al respecto, recordando que este era uno de los 3 puntos fundamentales que he dicho, que son misiones de un docente universitario agrónomo. Hablamos de la docencia,
hablamos un poco de la extensión y me parece que la investigación pasa a ser fundamental porque el resultado de esas investigaciones dan temas para ampliar las distintas secuencias de las materias a través de los distintos temas. Me parece relevante recordar, por ejemplo, una investigación que hicimos con la Estación Experimental Agrometeorológica de Pelotas, con la cual pudimos caracterizar los trigos, la bioclimatología de los trigos brasileños. Otra muy importante, dado por la OMM, que fue la caracterización de las exigencias climáticas del trigo, que se realizó durante 4 años y que no solo participó la Facultad de Agronomía con la Universidad de Buenos Aires, sino que había como representantes en Canadá, en Rusia, en Alemania, en Israel y en Brasil también. Eso durante 4 años se realizó. Cuando usted estuvo a cargo de la cátedra, ¿cómo era la formación de grado de los docentes que la componían? Los docentes que estaban en la cátedra, algunos fueron al extranjero a perfeccionarse y sacaron sus doctorados, inclusive, y posgrado. Por ejemplo, me acuerdo del ingeniero Aspiazú, de la ingeniera que está en Esperanza ahora, ¿cómo era que se llama? Valtorta. Ingeniera Valtorta. Yo nunca tuve posgrado, soy solamente ingeniero agrónomo, soy autodidacta en ese aspecto. Ni más ni menos que ingeniero agrónomo. El Ravelo es un caso paradigmático porque empezó en la cátedra como ayudante, pasó en la cátedra como ayudante, fue como jefe de trabajos prácticos a asistirnos en la iniciación del curso de Córdoba. De allí pasó a Estados Unidos llegó la licenciatura, el doctorado, y es un claro exponente de la iniciación en la cátedra de Buenos Aires y luego insertado en el interior del país. Quiero recordar también el caso del ingeniero Seiler, que se formó prácticamente con los conceptos de la Universidad de Córdoba y que en algún momento lo reemplazó a a Ravelo y luego quedó en Río Cuarto, pero también tiene la concepción agronómica que nosotros pudimos incorporar en la Facultad de Agronomía de Córdoba. Como recuerdo histórico, quiero señalar el movimiento de este cosmógrafo, que realmente es muy explicativo para los alumnos, donde se ve exactamente el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, inclusive el movimiento de la Luna, y con el cual se explicaban las estaciones en la época en que yo estudiaba. Es una reliquia histórica que aún contenemos en la cátedra, nada más.